Frente a mí, su rostro es una máscara de compostura. ¿Cómo puede estar tan tranquila cuando su hermana yace sin vida ante nosotros mientras el sacerdote concluye el servicio? Natalie da un paso adelante, un destello de metal me llama la atención. Mete la mano en el bolsillo y saca una pequeña memoria USB. Sosteniéndolo sobre el ataúd de Lidia, lo siento, Lidia, ella susurra con su voz carente de emoción, pero tuve que hacerlo con eso, deja caer el disco en el ataúd, el ruido metálico contra la madera resuena en la silenciosa capilla, la confusión y la ira me invaden. ¿Podría Natalie querer decir con eso qué secretos contiene esa unidad flash? No puedo soportar la idea de que la relación de mi hija esté contaminada por Darkness incluso en la muerte mientras el archivo MERS sale de la capilla. Me acerco a Natalie, mi voz tiembla. ¿Qué fue eso de Natalie? ¿Qué pusiste en el ataúd de tu hermana? Ella me mira con ojos fríos y distantes. No es nada, mamá, solo una tonta broma interna entre Lidia y yo. No te preocupes por eso, pero no puedo evitar la sensación de que hay más en esto que Natalie. Veamos la forma en que dejó caer esa unidad flash. El vacío en su voz es inquietante. Me disculpo por la recepción. Mi mente tambaleándose. Necesito respuestas y las necesito ahora. Me dirijo al estudio de Lidia, el lugar donde ella derramó su corazón y su alma. Entro en su arte mientras entro, el aroma familiar de la pintura y el lienzo me envuelve y los recuerdos de la risa y la creatividad de Lidia inundan mi mente. Papeles y cuadernos de dibujo. Mi mano roza un pequeño compartimento oculto con dedos temblorosos. Lo abro revelando una carta dirigida a mí con la letra de Lidia. Querida mamá, comienza. Si estás leyendo esto significa que me he ido y Natalie finalmente le ha demostrado su verdad. Colores. Hay cosas que necesitas saber sobre mi hermana, cosas que he mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Mientras leo, en mi corazón se hunde con cada revelación. Las palabras de Lidia pintan una imagen de manipulación, de los celos y traición con Natalie en el centro de todo. Parece que la unidad flash contiene la evidencia de las fechorías de Natalie, los mismos secretos que pueden haber llevado a la muerte prematura de Lidia. Apreté la carta contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo pude haber estado tan ciego a la oscuridad que acecha dentro de mi propia familia? Lo sé. Ahora que debo confrontar a Natalie y descubrir la verdad, no importa cuán dolorosa pueda ser, le debo a Lidia llevar a su hermana ante la justicia y finalmente dejar descansar a mi hermosa hija con un corazón apesadumbrado y un espíritu decidido. Guardo la carta en mi bolsillo y regreso a la recepción lista para enfrentar los secretos que han destrozado a mi familia. Lidia, mi dulce niña. Te prometo que no dejaré que tu memoria se manche con las acciones de tu hermana. Encontraré la verdad y arreglaré las cosas, no. No importa el costo. Mientras conduzco a casa desde el funeral de Lidia, mi mente regresa al día en que las grietas en nuestra familia comenzaron a mostrarse. Era una tarde soleada y nos habíamos reunido en la lujosa casa de Natalie para una cena familiar. Lidia acababa de inaugurar su arte. Natalie se burló haciendo girar su copa de vino. Cuando vas a crecer y conseguir un trabajo real, Lidia. La sonrisa de Lidia vaciló pero se mantuvo firme. Este es mi verdadero trabajo, Natalie. Soy artista y soy buena en lo que hago. Natalie dejó escapar una risa áspera. Un artista, por favor, nunca podrás ganarte la vida con tus tonterías. Pequeños cuadros que necesitas para enfrentar la realidad y dejar de ser tan soñador. Pude ver el dolor en los ojos de Lidia, pero antes de que pudiera intervenir, Natalie se inclinó con su voz llena de condescendencia. Escucha, Lidia, tengo una propuesta de negocio para ti. Estoy trabajando en un gran proyecto y me vendría bien tu ayuda. Es un poco convencional, pero pagará mucho mejor que tu pequeño estudio de arte. Lidia dudó y pude ver el conflicto en sus ojos. Quería demostrar su valía para demostrarle a Natalie que podía tener éxito en su proyecto. Mis propios términos, pero Natalie fue persistente y al final Lidia cedió. Bien, dijo con una voz apenas superior a un susurro. Lo haré, pero solo porque necesito el dinero para mantener mi estudio a flote. Natalie sonrió con una sonrisa cruel y triunfante que me provocó escalofríos. Excelente, sabía que verías las cosas a mi manera. Mientras el recuerdo se desvanece, siento una ola de culpa invadirme. Debería haber hablado, debería haber defendido a Lidia y puesto fin a la manipulación de Natalie, pero permanecí en silencio esperando que mis hijas funcionaran.
Ahora solos mientras estoy sentado en el estudio de Lidia rodeado por la evidencia de la traición de Natalie. Sé que mi silencio fue un error. Las anotaciones del diario de Lidia revelan las profundidades de los celos de Natalie y hasta qué punto llegó para sabotear la carrera de su hermana. No puedo evitar preguntarme si las cosas habrían sido diferentes si hubiera intervenido antes, si hubiera enfrentado a Natalie y protegido a Lidia de la malicia de su hermana, pero no puedo cambiar el pasado, todo lo que puedo hacer ahora es luchar por la justicia para asegurarme de que Natalie pague por lo que ha hecho con gran pesar. Reúno las pruebas y me dirijo a la comisaría. Cuento las luchas de Lidia y las manipulaciones de Natalie, observando cómo los rostros de los detectives se vuelven sombríos con cada revelación. Me aseguran que investigarán a fondo y que no dejarán piedra sin remover en su búsqueda de la verdad. Cuando salgo de la estación, siento un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Puede que Lidia se haya ido, pero su recuerdo sigue vivo. Continuaré y haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que se cuente su historia. Expondré los crímenes de Natalie y la llevaré ante la justicia sin importar el costo para Lidia por la hija que perdí. Lucharé. Seré la voz que ella ya no podrá levantar. Sacándome de un sueño inquieto es la policía y la noticia que traen es como un puñetazo en el estómago. Lidia, mi hermosa y vibrante hija, está muerta, una sobredosis, dicen, pero algo en la voz del detective me dice que hay más en la historia que apenas puedo procesar mientras tropiezo con los movimientos de la planificación del funeral de Lidia. El dolor es abrumador, pero son las preguntas las que me mantienen despierto por las noches. ¿Cómo Lidia, que siempre había estado tan llena de vida, fue víctima de las drogas y por qué incluso muerta Natalie parece tan inquietante? Tranquilo, trato de hacer a un lado mis sospechas, pero me roen al negarme a ser silenciado. No es hasta el funeral, cuando Natalie arroja esa unidad flash al ataúd de Lidia, que sé que ya no puedo ignorar la verdad. Hay algo siniestro en juego y yo estoy decidida a descubrirlo tan pronto como termine el servicio. Arrinco a Natalie. Mi voz tiembla con una mezcla de dolor e ira. ¿Qué había en esa unidad flash? Natalie, ¿qué estás escondiendo? Los ojos de Natalie se entrecierran y sus labios se curvan en una mueca de desprecio que no puedes permitir. ¿Puedes, madre, siempre meter la nariz donde no corresponde? Lidia está muerta. Cierro mis manos en puños y actúas como si fuera un día más en la oficina. ¿Qué hiciste? Natalie, ¿qué le hiciste a tu hermana? Por un momento, la máscara de Natalie se desliza y vislumbro la oscuridad que acecha debajo. Lidia obtuvo lo que se merecía, si sea, su voz gotea veneno. Era débil, patética, nunca tuvo lo necesario para triunfar en este mundo. No es como yo. Me tambaleo aturdido. Por la insensibilidad de sus palabras, ¿cómo puedes decir que ella era tu hermana? Natalie, ella te amaba. Natalie se burla, pone los ojos en blanco. Las piezas comienzan a encajar en su lugar y una ola de náuseas me inunda el esquema que susurro mi voz temblorosa a la que la obligaste. De eso se trata, ¿no es así? La sonrisa de Natalie es cruel, triunfante, pobre e ingenua Lidia, estaba tan desesperada por probarse a sí misma para demostrar que podía hacerlo por sí misma, fue casi demasiado fácil manipularla para hacerla bailar con mi melodía. La ira hierve dentro de mí y me lanzo hacia adelante. Mis manos alcanzan la garganta de Natalie, pero ella es demasiado rápida y me esquiva. Escupo mi voz con emoción. Descubriré lo que hiciste y te haré pagar, lo juro. Sobre la tumba de Lidia los ojos de Natalie brillan con malicia, su sonrisa afilada como un cuchillo. Buena suerte con esa madre, no tienes idea con quién estás tratando con eso. Ella gira sobre sus talones y se aleja dejándome solo en la iglesia vacía. Mi corazón se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Pero incluso cuando el dolor amenaza con consumirme, siento un destello de determinación que cobra vida en mi pecho. Natalie hizo pensar que es intocable, pero ella ha subestimado el poder del amor de una madre. Por lo que ha hecho el contenido de la unidad flash es peor de lo que jamás hubiera imaginado. Correos electrónicos, fotos y documentos pintan una imagen de engaño y traición tan vil que me revuelve el estómago. Natalie, mi propia hija, orquestó una red de mentiras y manipulación que llevó a la caída de Lidia. Repaso las anotaciones del diario de Lidia,
cada palabra, un cuchillo en mi corazón. Ella escribe sobre el constante menosprecio de Natalie, la forma en que la hizo sentir pequeña e inútil. Pero son las anotaciones sobre el plan las que me rompen. Las palabras de Lidia están llenas de desesperación, una necesidad frenética de demostrarle su valía a Natalie. Habla sobre la presión que Natalie ejerció sobre ella, la forma en que la convenció de que esta era su única oportunidad de hacer algo por sí misma, y luego la devastadora comprensión de que todo era una mentira, el plan era un fraude, una forma de que Natalie pudiera llenar sus propios bolsillos a expensas de los sueños de su hermana. La entrada final fechada pocos días antes de la muerte de Lidia. Ya no puedo hacer esto, ella escribe con su letra temblorosa y desigual. Natalie ha arruinado todo, se ha llevado mis sueños, mi futuro, y ahora me está quitando la vida. No sé cómo escapar de este infierno. Ella creó para mí, la ira quema mis venas al rojo vivo y me consume. ¿Cómo pudo Natalie hacerle esto a su propia hermana? ¿Cómo pudo ser tan cruel y tan desalmada? Sé que no puedo dejar que esto siga así. Tengo que hacer que Natalie pague por lo que ha hecho, pero también sé que no puedo hacerlo solo con manos temblorosas. Reúno las pruebas y me dirijo a la estación de policía. Les cuento todo, desde el momento en que Natalie se acercó por primera vez a Lidia con el plan hasta la devastadora entrada final en su diario. Los detectives escuchan atentamente, los rostros se vuelven más sombríos con cada revelación. Me hacen preguntas para sondear en busca de más detalles y respondo lo mejor que puedo. Es doloroso revivir cada momento del sufrimiento de Lidia, pero sé que tengo que hacerlo por ella cuando termine. El detective principal se recuesta. Novak promete que si lo que está diciendo es cierto, su hija Natalie enfrentará graves consecuencias. Asiento sintiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Hay una cosa más, digo, mi voz tiembla. Creo que Natalie pudo haber tenido algo que ver con la muerte de Lidia. El momento, las circunstancias son demasiado coincidentes. Las cejas del detective se levantan y se inclina hacia adelante, su voz urgente. ¿Qué te hace decir eso? Respiro hondo. Robándome el diario de Lidia que escribió sobre Natalie, proveyéndola con drogas. Creo que pudo haberle dado la dosis que la mató. El rostro del detective se endurece y asiente con gravedad. Lo investigaremos, señora Novak. Le prometo que llegaremos al fondo de esto cuando salga de la estación. Me quité un peso de encima. Sé que el camino por delante será largo y doloroso, pero también sé que no estoy solo. La verdad está de mi lado y no me detendré ante nada para ver que se haga justicia. Puede que Natalie haya destrozado a nuestra familia, pero subestimó el poder del amor de una madre. Lucharé por Lidia, por la vida que debería haber tenido, y no descansaré hasta que Natalie pague por sus pecados. La evidencia pesa mucho en mis manos mientras entro a la estación de policía. Un sentido de propósito impulsa cada paso. Los detectives me saludan con rostros sombríos, sus ojos llenos de una mezcla de simpatía y determinación. Saben la gravedad de lo que estoy a punto de compartir. Los documentos armando el rompecabezas del engaño de Natalie. Con cada nueva revelación su resolución se fortalece. Detective Becker, el investigador principal, me mira, su voz gentil pero firme. Sra. Novak, sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted, pero le prometo que haremos todo. Está en nuestro poder llevar a Natalie ante la justicia. Asiento con la garganta apretada por la emoción. Gracias, detective. Simplemente no puedo creer que ella pudiera hacerle esto a su propia hermana. Nuestra familia. Detective, los ojos de Becker están llenos de comprensión. A veces las personas más cercanas a nosotros lo están capaz de la mayor traición, pero eso no significa que sea su culpa, señora Novak. No podría haber sabido que sus palabras son un pequeño consuelo, pero la culpa todavía me corroe. Si hubiera visto las señales antes, si hubiera protegido a Lidia de las maquinaciones de Natalie. Dejé los pensamientos a un lado, concentrándome en la tarea en cuestión. ¿Qué sucede ahora, detective? El detective Becker se inclina hacia adelante con voz baja y seria. Llevaremos a Natalie para interrogarla con la evidencia que usted nos proporcionó. Tenemos suficiente para acusarla de fraude, conspiración, y si podemos probar que ella le suministró a Lidia las drogas que la mataron. Él se aleja dejando que la implicación flote pesadamente en el aire. Mi corazón se aprieta ante el pensamiento, pero sé que es una posibilidad que no puedo ignorar. Haz lo que tengas que hacer, detective. Quiero la verdad, no importa lo dolorosa que pueda ser. El detective Becker asiente con expresión sombría. La mantendremos informada en cada paso del camino, señora Novak. Tiene mi palabra. Cuando salgo de la estación,
Siento que una sensación de propósito se apodera de mí. Natalie puede he destruido la vida de Lidia, pero no dejaré que se salga con la suya. Llevaré esto hasta el final sin importar el costo. Los días que siguen son un borrón de entrevistas e investigaciones. Los detectives trabajaron incansablemente reuniendo las pruebas y construyendo su caso contra Natalie, y con cada nuevo desarrollo la verdad se vuelve más clara y horrorosa. Traté de liberarme. Natalie había tomado la venganza definitiva. La última pieza del rompecabezas encaja cuando el informe de toxicología regresa confirmando mis peores temores. Las drogas en el sistema de Lidia eran una combinación letal que solo podría haber sido suministrada por alguien con acceso, y conozco a alguien como Natalie. Siento una ola de náuseas invadiéndome mientras la realidad se hunde en mi propia hija. Un asesino. La traición corta profundamente dejándome en carne viva y sangrando, pero incluso en las profundidades de mi desesperación siento un destello de esperanza. La verdad es ahí afuera ahora, y Natalie tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se hará justicia y Lidia finalmente podrá descansar en paz. Me robo para la batalla que se avecina sabiendo que no será fácil. Natalie es astuta y despiadada y ella no caeré sin luchar, pero estoy listo para enfrentarla, mirarla a los ojos y hacer que responda por lo que ha hecho por Lidia, por la hija que perdí. Seré fuerte, seré la voz que ya no puede. Levanta la justicia que ya no puede buscar, y no descansaré hasta que Natalie pague por sus pecados sin importar el precio. Llega el día del juicio final y me encuentro parado afuera del bufete de abogados de Natalie, con el corazón palpitando en mi pecho. El detective Becker y su equipo están cerca. A mi lado, sus caras estaban fijas con determinación. Estamos aquí para confrontar a Natalie y hacer que responda por sus crímenes. Cuando entramos al edificio, siento una sensación de inquietud que me invade. El interior moderno y elegante se siente frío e impersonal, un marcado contraste con la agitación. Furioso dentro de mí, nos dirigimos a la oficina de Natalie. El sonido de nuestros pasos resuena en los pasillos. Natalie levanta la vista cuando entramos, sus ojos se abren con sorpresa, pero el shock rápidamente se desvanece y es reemplazado por una mirada fría y calculadora. Madre, dice, su voz gotea con falsa dulzura. ¿Qué te trae aquí? El detective Becker da un paso adelante con su voz firme y autorizada. Natalie Novak. Tenemos pruebas que te vinculan con el plan ilegal que defraudó a tu hermana y finalmente condujo a su muerte. También tenemos razones para creer que le suministraste las drogas que mataron a Natalie. Siento una oleada de ira recorrerme y doy un paso adelante. Mi voz tiembla con emoción. ¿Cómo te atreves? Escupo mis manos apretadas en puños. Lidia era tu hermana, ella te amaba y tú la destruiste, tú la manipulaste, le mentiste y luego la mataste. Natalie se ríe, un sonido áspero y chirriante que envía escalofríos por mi columna. Oh, por favor, Lidia era débil, ella siempre me estaba reteniendo con sus sueños tontos y su arte patético. Obtuvo lo que se merecía. El rostro del detective Becker se endurece y hace un gesto a su equipo. Natalie Novak, estás bajo arresto por fraude, conspiración y asesinato. Tienes derecho a permanecer en silencio. Como en los detectives se mueven en la fachada de Natalie finalmente se agrieta. Ella se lanza hacia adelante, su rostro contorsionado por la ira. No puedes hacerme esto, ella grita, su voz resuena en las paredes. Soy intocable, soy la que tiene el poder aquí, pero los detectives son rápidos y la sujetan con las esposas alrededor de sus muñecas. Natalie se agita y grita. Su persona cuidadosamente diseñada se hace añicos ante nuestros ojos. Tú te hiciste esto a ti misma, Natalie, digo con voz fría y dura, dejaste que tus celos y tu codicia te consumieran y ahora pagarás el precio. Los detectives se la llevan. Los ojos de Natalie se fijan en los míos y por un momento veo un destello de la niña que una vez fue la hermana que jugaba con Lidia, que reía, soñaba y amaba, pero desaparece en un instante y es reemplazada por un odio tan profundo que hace falta. Me quedo sin aliento. Esto no ha terminado, madre, su voz gotea veneno. Les haré pagar por esto. Les haré pagar a todos. Pero sus amenazas ahora son vacías y observo mientras saca de la oficina un caparazón de la mujer. Ella alguna vez fue la verdad, ahora está ahí fuera y Natalie enfrentará las consecuencias de sus acciones cuando salgamos del edificio. El detective Becker se vuelve hacia mí y su rostro se suaviza. Usted hizo lo correcto, señora Novak, sé que no podría haber sido fácil esto, pero usted ayudó a llevar a un criminal peligroso ante la justicia.
Asiento sintiendo una sensación de alivio agridulce invadirme. Solo desearía haber podido hacer más. Susurro con la voz espesa por la emoción. Desearía haber podido salvar a Lidia. Ojos llenos de comprensión. Usted hizo todo lo que pudo. Sra. Novak. Lidia estaría orgullosa de usted. Mientras nos separamos siento que un sentido de propósito se apodera de mi. Natalie puede estar bajo custodia pero mi lucha está lejos de terminarme. Aseguraré de que ella pague por lo que ha hecho y honraré la memoria de Lidia en todo lo que pueda por mi hija, por la luz que trajo a este mundo. Seré fuerte, seré la justicia que se merece sin importar el costo. La sala de interrogatorios es fría y